Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más importantes y a la vez más polémicas de toda la historia del cine. Hablamos, claro, de la epopeya de Donoghue Griffith de 1915, El nacimiento de una nación. En este análisis vamos a ver la gran paradoja que encierra esta película. Nos meteremos de lleno en las técnicas que literalmente inventaron el cine tal y como lo conocemos. Veremos también el impacto brutal que tuvo en la sociedad y, para terminar, intentaremos entender su legado, que es muy, muy complicado. A ver, para empezar a hablar de El nacimiento de una nación, hay que poner sobre la mesa su gran paradoja, una contradicción que la acompaña, vamos, desde el minuto 1 de su estreno. La situación era esta. Por un lado, todo el mundo reconocía que técnicamente era una obra maestra, o sea, una pasada a nivel artístico, con unas innovaciones increíbles. Pero claro, por otro, el mensaje era terrible. Se le atacó por ser una distorsión de la historia de lo más cruel y directamente la película más racista de Hollywood. Vale, pero ¿por qué se dice que es tan revolucionaria en lo técnico? ¿Qué tenía de especial? Pues muy sencillo. Griffith y su equipo no solo hicieron una película, es que literalmente escribieron las reglas del cine moderno. Crearon el lenguaje que usamos hoy. Es que fueron los primeros en usar un montón de herramientas que convirtieron el cine en algo más que una atracción de feria. Lo transformaron en una máquina de contar historias súper potente. Vamos a desgranar algunas de las más importantes porque de verdad que son la base de todo. Fíjate, una de las cosas que Griffith dominó a la perfección fue el montaje paralelo, el famoso cross-cutting. ¿Y qué es esto? Pues básicamente ir cortando entre dos escenas que pasan a la vez en sitios distintos. Con esto conseguía una cosa, un suspense que dejaba al público pegado a la butaca, sin poder respirar. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto de cómo lo usaba. Por un lado, enseña a la familia Cameron asediada. Peligro. Por otro, al Ku Klux Klan, que se prepara para ir a rescatarlos. Y entonces, ¡zas!, empieza a cortar de una escena a otra, cada vez más rápido. El ritmo se acelera, la tensión sube, hasta que el Klan llega en el último segundo. Pura manipulación emocional. Te ponía de su lado usando toda la fuerza del lenguaje visual. Pero ojo, que no todo era cortar y pegar planos. Griffith usó la cámara como nadie lo había hecho. De repente, ¡pum!, te metía un primer plano cerradísimo de la cara de Lillian Gish. ¿Para qué? Para que sintieras su miedo, su angustia. O movía la cámara, la ponía en movimiento y te metía de lleno en medio de una batalla. Y no solo eso, hasta le daba color a la película. La teñía de rojo para las escenas de fuego, de azul para la noche. Cada decisión, cada técnica estaba pensada para golpear directamente en la emoción. Y es que la escala de todo esto era demencial para la época. Hablamos del primer largometraje de Estados Unidos que ocupaba 12 bobinas. ¿Eso qué significa? Pues que la película duraba más de 3 horas. 3 horas, en un tiempo en el que la gente estaba acostumbrada a ver cortos de unos minutos. Y claro, todo esto se hizo con un presupuesto que rompió todos los moldes, más de $110.000 de la época, que además no venían de un gran estudio, sino de inversores privados que apostaron por el proyecto. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque todas estas innovaciones, todo este poder visual, no era solo para impresionar. El verdadero peligro fue usar todo ese arsenal para contar una mentira, para hacer que una versión totalmente retorcida de la historia pareciera la pura verdad. Logró que la gente no solo la viera, sino que la sintiera como algo real. El impacto fue tan grande que llegó literalmente hasta la cima del poder. De hecho, El nacimiento de una nación tiene el dudoso honor de ser la primera película que se proyectó en la Casa Blanca. Y se cuenta que el mismísimo presidente, Woodrow Wilson, soltó esta frase después de verla. Al decir que era terriblemente cierto, le estaba dando a la película un sello de legitimidad, de autoridad brutal. La estaba validando al más alto nivel. Así que tenemos la mezcla perfecta para el desastre. Una técnica cinematográfica absolutamente brillante al servicio de un mensaje de odio puro y duro. El resultado fue una bomba cultural, una tormenta perfecta cuyo legado, para bien y para mal, llega hasta nuestros días. La reacción fue instantánea y sísmica. Por una parte, provocó protestas y disturbios por todo el país. Pero al mismo tiempo ocurrió algo mucho más siniestro. La película sirvió de inspiración para que el Ku Klux Klan, que llevaba décadas desaparecido, resurgiera de sus cenizas. Y no fue una cosa menor. La película presentaba a los miembros del clan como héroes. Y claro, eso se convirtió en la mejor campaña de reclutamiento que podían soñar. Pasaron de ser un grupo prácticamente inactivo a tener más de 2 millones de miembros en apenas unos años. Aquí vemos que el cine ya no era solo entretenimiento, estaba moldeando la sociedad.
Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, una pregunta que sigue sin una respuesta fácil. Las técnicas que inventó esta película son el ADN del cine que consumimos todos los días, pero se usaron para contar una historia de odio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se puede separar la forma del fondo, el arte del mensaje? Esa es la gran contradicción de El nacimiento de una nación. Una obra maestra en lo técnico y una atrocidad en lo ideológico, fundamental y terrible a la vez. Hoy vamos a analizar una de las películas más influyentes y, a la vez, más polémicas de la historia del cine. El nacimiento de una nación. Es una obra que, más de un siglo después, sigue siendo clave para entender el poder del arte y su enorme, enorme responsabilidad social. Y aquí está la gran paradoja que define a esta película. Por un lado, es un hito, de eso no hay duda, una obra que prácticamente inventó el lenguaje del cine moderno. Pero por otro, es un panfleto de odio, con unas consecuencias sociales y políticas devastadoras en el mundo real. Entonces, ¿cómo es posible que sean las dos cosas a la vez? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Para entender esta dualidad, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué fue una revolución técnica. Después, analizaremos el mensaje tan peligroso que promovía. Veremos la reacción que provocó casi al instante, sus consecuencias más oscuras y, para terminar, reflexionaremos sobre el increíble poder que tiene la gran pantalla. Muy bien, pues vamos a ello. Empezamos con la primera parte. Para entender el impacto que tuvo, primero hay que entender por qué el nacimiento de una nación fue, desde un punto de vista técnico, algo que sencillamente rompió todos los moldes de la época. Y todo empezó con la ambición. Fijaos en esta cifra, $110.000. Hoy puede que nos suene a mucho, pero para el año 1915 era una auténtica barbaridad de dinero. Esta inversión ya nos dice que su director, W. Griffith, no quería hacer una película más, quería hacer la película, con mayúsculas. Un espectáculo épico que dejara en pañales al teatro y a las grandes novelas. Y vaya si lo consiguió. A ver, Griffith no inventó de cero todas estas técnicas, pero fue él quien las cogió, las perfeccionó y las convirtió en el lenguaje del cine que conocemos hoy. Fue la primera superproducción de más de 3 horas. Imagínate, usó los primeros planos para que el público sintiera la emoción de los personajes, algo que fue una auténtica revolución. Dominó el montaje paralelo, eso de ir saltando entre escenas para crear una tensión casi insoportable. Y si a eso le sumas miles de extras y una banda sonora orquestal completa, pues demostró que el cine podía contar historias de una forma mucho más poderosa que cualquier otro medio. Pero claro, aquí es donde la cosa se tuerce. Pasamos de la forma al fondo, porque toda esa brillantez técnica, toda esa innovación, se puso al servicio de una de las ideologías más destructivas que existen. Aquí es donde la película deja de ser solo cine y se convierte en una herramienta de propaganda política potentísima y muy, muy peligrosa. Y un elemento clave de su propaganda fue esto, el blackface. Los personajes afroamericanos más importantes no los interpretaban actores negros, no. Eran actores blancos con la cara pintada de negro. Y ojo, que esto no era casualidad ni porque no hubiera actores, fue una decisión deliberada para controlar totalmente el relato y presentar a los personajes negros como caricaturas grotescas, amenazantes, como los malos de su propia historia. Es que la historia que contaba era directamente una manipulación política de la Guerra Civil Americana. La película se basaba en una novela que era abiertamente supremacista y presentaba al Ku Klux Klan, sí, al KKK, no como un grupo terrorista, sino como los héroes que salvaron al sur. Mientras tanto, los hombres afroamericanos eran retratados como seres primitivos, peligrosos, y para darle un barniz de credibilidad a todo esto, Griffith metió citas del presidente de Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson, que también era historiador. Pero es que el apoyo presidencial no se quedó solo en unas citas. El nacimiento de una nación fue la primerísima película en toda la historia que se proyectó en la Casa Blanca. Ahí es nada, un nivel de legitimación que ninguna otra película había tenido jamás. Y de esa proyección salió esta frase, que se le atribuye a Wilson, es como escribir la historia con relámpagos. Esta cita, fuera cierta o no, se convirtió en una herramienta de marketing brutal. El respaldo, ya fuera real o no, del hombre más poderoso del país, sirvió para validar el mensaje racista de la película delante de millones de personas. Con esa técnica tan potente y un mensaje tan incendiario, pues como era de esperar, la reacción no tardó en llegar. La película no fue solo un éxito de taquilla, lo que provocó fue una auténtica tormenta social por todo el país. Y todo pasó rapidísimo. Se estrena la peli, se proyecta en la Casa Blanca y ¡boom! Estallan protestas por todas partes. En Nueva York, en Boston, donde las manifestaciones acabaron en disturbios. Fue entonces cuando la NAACP, una asociación para los derechos civiles que acababa de nacer, organizó la primera gran campaña nacional para intentar prohibirla. El país estaba totalmente partido en dos.
Por un lado, una gran parte del público blanco la consideraba una obra maestra, un espectáculo que llenaba los cines. Pero por otro lado, para la comunidad afroamericana y sus aliados, era un ataque directo. La llamaron una caricatura perniciosa que echaba más leña al fuego del odio racial y que estaba causando un daño incalculable. Y ese daño no era solo una cuestión de ofender a la gente. No. La película tuvo una consecuencia directa, tangible y absolutamente aterradora: el renacimiento de una de las organizaciones de odio más famosas de la historia. Y esto es clave porque los historiadores están de acuerdo. La película no se limitó a reflejar el racismo de la época, sino que lo generó activamente. Se le atribuye directamente haber inspirado el resurgimiento del Ku Klux Klan, que llevaba décadas prácticamente inactivo. Es que los datos son para echarse a temblar. En 1914, el Klan era una cosa del pasado. En 1915, solo unos meses después del estreno de la película, renace en una ceremonia en Stone Mountain, Georgia. Y para mediados de los años 20, gracias a ese mito de héroes que había creado la película, el Klan se había convertido en una organización de masas con más de 2 millones de miembros por todo el país. Una auténtica locura. Y esta influencia no era abstracta, la violencia fue real. Hay estudios que han encontrado una correlación directa. En los sitios donde se proyectaba la película aumentaban los linchamientos y la violencia racial. Sirvió de catalizador para disturbios, para asesinatos. Pero paradójicamente, esta misma amenaza también sirvió para unir y fortalecer a sus oponentes. La campaña de la NAACP contra la película se convirtió en un modelo a seguir para el futuro activismo por los derechos civiles. Y con todo esto llegamos a la conclusión, donde tenemos que valorar este legado tan complejo y, la verdad, tan terrible. ¿Cómo recordamos una obra que es, al mismo tiempo, una pieza fundamental de la historia del arte y un instrumento de odio? Al final, su legado es como una moneda con dos caras. La herencia artística es innegable. Definió el lenguaje del cine, demostró su poder comercial y lo convirtió en un arte serio. Pero su herencia social es igual de innegable y mucho, mucho más oscura. Le dio nueva vida al Ku Klux Klan, cimentó estereotipos racistas que han durado décadas y provocó debates sobre la censura y la libertad de expresión que siguen muy vivos a día de hoy. En resumen, el nacimiento de una nación se queda como una advertencia fundamental. Es un recordatorio muy serio de que una historia, si se cuenta con el suficiente poder y habilidad, puede manipular la historia, moldear lo que piensa la gente y tener consecuencias reales y devastadoras en la sociedad. Y nos deja con esta pregunta: ¿qué es tan importante hoy como lo era en 1915? Si una historia está contada de forma brillante, si te emociona y te atrapa, ¿la convierte eso en verdad? Y más importante todavía, ¿qué responsabilidad conlleva el inmenso poder de las historias que contamos y que consumimos todos los días? Corría el año 1915 y de repente una película lo cambió absolutamente todo. El nacimiento de una nación, de D.W. Griffith, no fue solo una obra de arte que puso los cimientos de Hollywood. Fue también una de las piezas de propaganda más polémicas y dañinas que se han creado jamás. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia llena de contradicciones. Y para que nos hagamos una idea del terremoto que supuso, basta con ver estas dos reacciones de la época, que son como la noche y el día. Por un lado, nada menos que el presidente de los Estados Unidos la alaba, diciendo que es la historia escrita con un relámpago. Y por otro, una importante reformadora social la destroza, llamándola una caricatura perniciosa. Pues bien, en esa dualidad, ahí está la clave de todo. Así que en los próximos minutos vamos a desgranar este legado tan complicado. Veremos por qué es un hito lleno de contradicciones, cómo inventó literalmente el concepto de superproducción o blockbuster, el nuevo lenguaje cinematográfico que creó y su doble legado, el de la influencia y el de la controversia. Y terminaremos con el gran debate que todavía sigue abierto: arte contra ideología. Es que es la clave de todo. No se puede analizar el nacimiento de una nación sin entender que es una moneda con dos caras. Por un lado, sus logros técnicos son espectaculares y definieron cómo se haría cine a partir de entonces. Pero por otro, la historia que cuenta es profundamente racista y ofrece una visión de la historia que tuvo unas consecuencias terribles. Para que nos pongamos en situación, la trama se basa en una novela que ya de por sí era bastante polémica. La película glorifica al Ku Klux Klan, presentándolos como los héroes que salvan a la sociedad blanca del sur de los afroamericanos, a quienes dibuja como seres ignorantes y una amenaza para la civilización. Una visión, como digo, muy problemática. Vale, aparquemos un momento el contenido, que es muy denso, y hablemos del negocio. Porque esta película no solo contó una historia, es que literalmente inventó un modelo de negocio. Fue la que transformó el cine, que hasta entonces era casi una atracción de feria, en una industria multimillonaria y, ojo, en una forma de arte respetada.
Fijaos en este número, unos $110.000. Ojo, de la época. Hoy serían millones. Fue una apuesta financiera brutal, y no la hicieron grandes estudios, que todavía no eran lo que son hoy, sino inversores privados. Nadie, absolutamente nadie, había arriesgado tanto dinero en una película. ¿Y qué pasó? Pues que la apuesta salió increíblemente bien. Se calcula que recaudó el equivalente a entre 50 y 100 millones de dólares de hoy. Esto demostró una cosa, que las películas largas, épicas, podían ser un negocio redondo. Acababa de nacer el blockbuster. Pero a ver, ¿cuál fue el truco? ¿Cómo lo consiguieron? Pues porque no se limitaron a hacer una película, crearon un evento. Establecieron la fórmula del gran espectáculo que en el fondo Hollywood sigue usando hoy. Fue la primera peli que se proyectó en la Casa Blanca, lo que le dio un prestigio brutal. La distribuyeron con giras roadshow, como si fuera una ópera, con entradas más caras, programas de lujo y una orquesta tocando la banda sonora en directo. De repente, el cine ya no era solo para el pueblo, sino un arte serio para las clases medias y altas. Y claro, al hacer esto, también obligó a que la crítica de cine se pusiera las pilas y la analizara con la seriedad que se merecía. Visto el negocio, pasemos al arte. Porque si la película cambió la industria, su director, D.W. Griffith, es el que escribió las reglas del lenguaje visual que usarían los cineastas durante el siglo siguiente. Con él se dio el salto definitivo del cine de atracciones, que era más bien un espectáculo de feria, a una narrativa súper compleja que te atrapaba por completo. Aquí es donde Griffith se consolida como uno de los primeros autores del cine. ¿Y qué es eso de ser autor? Pues básicamente significa tener una visión propia y un control total sobre todo, el rodaje, el montaje, todo. No era solo un técnico que ejecutaba, no, era el artista principal. Una idea que para la época era totalmente revolucionaria. ¿Y cuáles eran sus herramientas? Pues cosas que hoy nos parecen de lo más normal, pero que él llevó a otro nivel. Perfeccionó el montaje paralelo, ¿sabes? Eso de cortar entre, por ejemplo, el clan que va al rescate y la familia en peligro para que la tensión se dispare. Usó el primer plano para meternos de lleno en la emoción de los actores, creando una conexión psicológica brutal. Y por si fuera poco, dirigió batallas con miles de extras, a una escala que nadie había visto antes. En resumen, hizo que el cine contara historias de una forma mucho más sofisticada y emocionante. Claro, con un lenguaje visual tan potente, era imposible que no dejara huella. Las técnicas de Griffith se convirtieron de la noche a la mañana en el manual de instrucciones de Hollywood y sirvieron de inspiración para cineastas de todo el mundo. Básicamente, sentó las bases de la industria moderna. Y su influencia fue por un doble camino, que es súper interesante. Por un lado, directores como Eisenstein en la Unión Soviética estudiaron su montaje al milímetro para desarrollar sus propias teorías. Pero, por otro lado, su mensaje tan polémico provocó respuestas directas. El propio Griffith, agobiado por las críticas, dirigió Intolerancia como una especie de intento de disculpa. Y lo más importante, cineastas negros respondieron creando sus propias películas como The Birth of a Race para luchar contra su mensaje racista. Y ahora sí, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, de la parte más oscura, destructiva y terrible de su legado, porque sus consecuencias sociales son inseparables de sus logros artísticos y tuvieron un impacto real y devastador en la sociedad estadounidense. Mirad esta cronología, porque es que pone los pelos de punta. La película se estrena y casi al instante estallan protestas por todo el país. Pero el efecto más directo y aterrador fue que en noviembre de ese mismo año, el Ku Klux Klan, que llevaba décadas desaparecido, renació. Y lo hizo usando la película como su principal herramienta de propaganda y reclutamiento. Terrible. Toda esta polémica, lógicamente, hizo estallar un debate a nivel nacional sobre los límites del arte y de la libertad de expresión. Abrió un nuevo capítulo en la historia de la censura en el cine, que hasta entonces se preocupaba más por el crimen o el sexo, y ahora tenía que empezar a plantearse cómo se representaban las distintas razas en la pantalla. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta que plantea la película. Un debate que une sus dos legados, el artístico y el ideológico, y que, más de un siglo después, sigue completamente vigente. Y aquí llega la paradoja final, la que lo resume todo. En 1992, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos decidió incluirla en su registro para preservarla para siempre. ¿Por qué? Porque a pesar de su contenido detestable, se reconoció que su importancia histórica y estética era innegable. Es un reconocimiento de su poder, tanto para construir el cine como para difundir el odio. Y esa decisión nos deja con esta pregunta final, una que no tiene respuesta fácil. ¿Es posible, o siquiera deseable, separar la innovación artística de un mensaje de odio? ¿Se puede admirar el relámpago, como decía el presidente Wilson, sin lamentar la destrucción que provoca? Una cuestión que sin duda da mucho que pensar.